Libro de Nehemías, capítulo 4. Y vamos a dar lectura a todo este capítulo, mis hermanos, porque es la base de lo que voy a estar hablando en esta noche con respecto a algunos muros descuidados en nuestra familia. Precauciones contra los enemigos. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho. Cuando tú te propones edificar, cuando tú te propones avanzar en el propósito de Dios, el enemigo se enoja y se enfurece mucho. Y dice: y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. Oye, Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Esta oración la está haciendo Nehemías. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Cuando estamos en el proceso de edificar nuestros muros en el hogar, cuando estamos decididos a llevar nuestra familia al nivel que Dios quiere que sea llevado, sabemos que habrán enemigos, burladores, amenazas, pero hermanos, hay algo importante: no debemos dejar de orar. Amén. No debemos dejar de orar. Nehemías no solamente fue un excelente líder, fue un excelente hombre de oración. Y él está orando y diciéndole a Dios: entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La intención que Satanás tiene contra nuestra familia es seria. Amén. Satanás tiene intenciones de robar, matar y destruir. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque para eso Él vino, para deshacer toda obra del diablo y para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: de todos los lugares de donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Esta parte es muy triste porque encontramos que fueron judíos mismos, desalineados, negativos, pesimistas, incrédulos, que se pusieron en el bando del enemigo. Y dice la Biblia que hasta 10 veces, en esta versión no se encuentra, pero hay otras versiones que dice hasta 10 veces venían los judíos para decirle: de todas partes van a venir nuestros enemigos para matarnos. ¿Usted se imagina al pueblo que sí quería trabajar, al pueblo que sí estaba empeñado en sacar adelante la reconstrucción de los muros, 10 veces diariamente escuchando a sus hermanos, a los que deberían estar más bien ayudando, pero que se prestan es para el chisme y que se prestan es para llevar y traer comentarios? De una u otra manera eso también ayudó para que el pueblo hasta la mitad se sintiera motivado a trabajar. Y por eso es que aquí entonces viene la estrategia de Nehemías:
Entonces puse al pueblo por familias. Esto es fundamental. Y hermanos, la iglesia está conformada por familias. Amén. Somos familias. Antes que iglesia, somos familias. Y dice que Él puso al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Recuerden que hasta ese momento los muros generalmente se habían construido hasta la mitad y apenas se iban a empezar a cerrar las brechas. Un muro, entre un lapso de un muro a otro muro había una brecha. Eso quiere decir que si todavía no se habían cerrado las brechas, los muros estaban todavía muy débiles. Fácilmente podían ser derribados. Entonces, la estrategia de Nehemías, aparte de orar e invocar la ayuda de Dios, es que activó las familias y las puso con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, y las ubicó en lugares estratégicos, en las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis. O sea, en ese momento él decide echar fuera, en el nombre poderoso de Dios, el espíritu de temor. Amén. Porque si hay algo que paraliza, si hay algo que no nos deja avanzar y si hay algo que mantiene a las familias esclavizadas a muchas cosas, es el espíritu de temor. Por eso él dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Una persona temerosa se olvida de Dios. Una persona temerosa se enfoca más en la imposibilidad, más en el problema, más en la dificultad que en el Dios Todopoderoso. Y aquí el trabajo de Nehemías es ayudar al pueblo y a las familias que están activas ahora en la labor de reconstruir los muros, para que dejen de enfocarse en el enemigo, que dejen de enfocarse en las amenazas, en lo que el enemigo puede llegar a generar daño. Y les dice: acuérdense, esto es clave, acuérdense del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. O sea, que aunque estemos confiados en el Señor, tenemos que estar listos ¿a qué? A pelear. Y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea, aquí Nehemías está motivando y está impulsando al pueblo a que volvamos a darle valor a cada uno de los miembros de nuestro hogar, de nuestra familia. Porque a veces, hermanos, en el vaivén de la vida, hasta nos volvemos contrincantes, sabiendo que pertenecemos al mismo bando. Y aquí Nehemías lo que está diciendo: oye, tu hermano, tu papá, tu hija, tu hijo, hasta la suegra, no son enemigos. Son del mismo bando. Pertenecemos al mismo bando. Aquí el enemigo no está dentro de nosotros, está merodeándonos. Pero acordémonos de nuestro Dios grande y temible. Y entonces dice el versículo 15 que cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Y es que, hermanos, para poder desarrollar el propósito de Dios tenemos que dejar a un lado la pereza. Amén. El conformismo. Tenemos que dejar a un lado el confort. A veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a mi familia, que Dios nos ayude, que Dios nos dé trabajo, que Dios tal cosa, que Dios nos dé salud, pero no queremos pagar el precio de con una mano avanzar en la edificación y con la otra mantener la espada. Dios está esperando eso de su pueblo, un pueblo despierto, como un libro que leí hace muchos años,
En estos momentos la novia, que es Jesucristo, aunque está con el vestido ya puesto, debe todavía tener las botas de guerrera. Amén. Las dos cosas tienen que estar ahí. Preparándose para el encuentro con el Señor, pero también estar preparada para el ataque del enemigo. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Siempre será necesario, hermanos, en todo trabajo que apunte precisamente a restaurar el hogar, es necesario trabajar en equipo. Amén. Y unirnos con otras familias. Y de tiempo en tiempo reunirnos con otras familias que tengan la misma intención para poder estar prestos a la batalla. Y miren la estrategia de Nehemías, versículo 20. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Yo quiero decirte, hermano, en esta noche el Señor tocó trompeta aquí. Por eso Él nos convocó. Él nos convocó porque Él hizo sonar trompeta de guerra. Amén. Porque el Señor quiere que estemos alertas. El Señor quiere que no solamente nos enfoquemos en edificar, sino que también estemos listos para la batalla. Así pues, mientras trabajábamos en la obra, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. Y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén. De noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Quiero compartir en esta noche, mis hermanos, una enseñanza titulada Muros descuidados en la familia. Y con base al texto que acabamos de leer, puede surgir una pregunta inquietante con respecto a nuestra familia. ¿Qué es lo que más estamos cuidando? En estos momentos, ¿qué es lo que más tiene valor para ti con respecto a tu familia? ¿Sabe, iglesia? Lo triste es que muchas veces lo que más cuidamos en nuestra familia son las cosas materiales. Pareciera que estuviéramos dispuestos a pagar precios demasiado altos por cosas que no son en realidad tan importantes. Y negociamos fácilmente aquellas cosas que son de valor supremo. Tristemente hay personas que le dan más valor a su vehículo, le dan más valor a su casa, le dan más valor a su empleo. Si tienen un negocio, si tienen una empresa, le dan más valor a su empresa que al mismo hogar, que a los mismos hijos. Hay esposas que cuidan más su empleo, su trabajo, que a sus propios esposos. Y viceversa. Hay esposos que están más dispuestos a pagar el precio del tiempo por cosas materiales que por su esposa o por sus hijos. Pero ¿sabe que también el problema se da en los hijos? Hay hijos que aman más al novio, a la novia, que a los papás. Que respetan más a las amistades, a los amigos, que a su papá y a su mamá. Y esto no debe ser así. Amén. Esto no debe ser así. Y la verdad, hermanos, es que hay un texto en Jeremías capítulo 23, versículo 2, donde el Señor demanda a los pastores del rebaño, y me estoy dirigiendo en esta noche al papá, también a la mamá, que debemos cuidar nuestro rebaño. Nuestro rebaño debe ser lo más valioso para nosotros después
de nuestro amado Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? No descuidemos nuestro propio rebaño. A veces cuidamos más el rebaño ajeno. A veces estamos más enfocados, y esto es muy tentativo, por ejemplo, en el campo ministerial pastoral. Es muy tentativo uno estar muy enfocado en ayudar a resolver los problemas de las familias de la iglesia y poder uno llegar a descuidar el propio rebaño, ¿sí? La familia pastoral. Eso es algo tentativo, algo que se da, ¿sí? Y que Dios nos ayude a los pastores a tener ese equilibrio. Porque, hermanos, es muy fácil descuidar lo principal en nuestra vida. Y hoy te vengo a decir de parte de Dios, después de Dios, lo más importante para ti debe ser tu familia. Amén. Tu familia. Dios no te va a pedir cuentas por cuántos autos lograste comprar, por cuántas casas, ¿sí? Cuántos negocios inmobiliarios lograste montar, por cuántos títulos lograste obtener. Papá y mamá, Dios te va a pedir cuentas por tus hijos. Papá o esposo, Dios te va a pedir cuentas por tu esposa. Esposa, Dios te va a pedir cuentas por tu esposo. Hay una responsabilidad mutua. El hogar es fundamental. El hogar es sagrado. Por eso es que hoy en día, hermanos, estamos viviendo los ataques directos de Satanás contra la familia. Porque Satanás sabe que la familia está en el corazón de Dios. Quiero que veamos qué es lo que como familia debemos cuidar, pero que lamentablemente estamos descuidando últimamente. Quiero que miremos cuáles son esos muros que de pronto algunos pueden decir, no, ese muro sí lo tengo construido, pero escúcheme, de pronto todavía no has cerrado la brecha. No es suficiente con edificar el muro, es necesario cerrar la brecha para que ese muro tenga firmeza, para que ese muro realmente cumpla su propósito, que es aislar tu hogar de la maldad que hay en el mundo, pero también generar en ti cobertura. Amén. El primer muro que lamentablemente está muy descuidado en la familia es el muro de la comunicación entre los miembros de la familia. Este es un muro, hermanos, y lo tengo que decir con dolor como pastor. Lamentablemente uno detecta que ese muro en las familias cristianas hoy en día se está derrumbando. Hogares cristianos, esposos cristianos, donde uno detecta que realmente la comunicación cada vez está siendo más complicada. Pareciera que ese muro se está desmoronando poco a poco. El muro de la comunicación. El muro de la comunicación. Yo le he venido diciendo a algunas parejas, y en el mentoreo de parejas se lo dije la última vez, tengamos cuidado porque Satanás sabe que cuando hay una pareja que ha aprendido a comunicarse, es una pareja que Satanás no tiene nada que hacer ahí. Amén. Una pareja que aprende a comunicarse es una pareja que está en contacto con Dios. El comunicador por excelencia. Y es una realidad que estamos viviendo hoy en día en las familias. La realidad de que hay muchas familias que están viviendo juntas bajo el mismo techo, pero ¿qué pasa? No hay armonía. El Salmo 133, versículo 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos, ¿en qué? ¿Sabe por qué hoy en día hay miembros de la familia que se la pasan más afuera de la casa que dentro de ella? Esposos que no quieren llegar temprano a la casa, o esposas que también no quieren llegar temprano a la casa, hijos que se inventan cualquier plan para no llegar temprano a la casa, porque no se encuentra nada bueno ni delicioso en el hogar. ¿Qué es lo que va a producir delicia? ¿Qué es lo que va a producir algo bueno, un ambiente bueno en el hogar? La comunicación. La comunicación hoy está siendo reemplazada por los celulares. La comunicación hoy está siendo reemplazada por el televisor.
¿Por qué antiguamente las tradiciones familiares tenían tanto valor y de una u otra manera mantenían un lazo fuerte? No solamente en la familia, sino a nivel intergeneracional. Porque se reunían era para conversar, para hablar, para comunicarse. Cuando el padre de familia tomaba la vocería y utilizaba ese tiempo para comentar historias, para hablar de su experiencia, para hablar de las situaciones que vivió cuando era niño, cuando estaba en casa de sus padres, el poder comunicar esas historias se prestaba para que los hijos preguntaran, para que los hijos pudieran, bueno, papá, y a todas estas, ¿qué sucedió con tal situación que tú nos acabas de contar? Y como que se captaba la atención de la nueva generación. Y esto empezaba a entrelazar unos hilos fundamentales de comunicación para también establecer armonía. Pero es muy triste hoy en día, hermanos, que hoy las casas, los hogares se están viendo es como hoteles. Las culturas de vida en los hogares y cristianos parecían que fueran culturas de hoteles. Cada uno llega a la hora que quiere, a la hora que puede, almuerza cada uno a la hora que también puede, y hay pocos espacios donde realmente hay armonía. Usted ha visto por internet, usted ha visto por el WhatsApp, fotos que a veces mandan. ¿Cuál es la cultura hoy en día de los amigos? Reunirse en un sofá y cada uno mirando su celular. Esa es la cultura hoy en día. Un aislamiento increíble. Un aislamiento increíble. Nos estamos perdiendo de lo bueno y de lo delicioso. Lo bueno y lo delicioso se logra cuando hay comunicación. Porque a veces me disculpan la expresión, porque a veces las parejas se cansan, se aburren del otro. Porque no hay comunicación. ¿Cómo que no? Pero nosotros hablamos. Siempre que nos sentamos a hablar, hablamos del hijo, de las cuentas por pagar. Eso no es comunicación. ¿Hace cuánto, amado esposo, que usted no le pregunta a su esposa, ¿te hago feliz? ¿Hace cuánto que usted no se ha sentado realmente con su cónyuge? Puede ser ahí mismo en la casa o usted ha propiciado un espacio de manera intencional para tratar de comunicarse con su cónyuge y lograr explorar el tema sexual. ¿Cómo te sientes, esposa? ¿Cómo te sientes conmigo en el aspecto sexual? Que es un área importante también de comunicación. ¿Sientes que soy egoísta o sientes que realmente soy una persona que pienso en ti en la parte sexual? Eso nomás hablando de ese tema. Hay muchos otros temas. ¿Tiene tu pareja la suficiente confianza para decirte en un momento, oye, me hablaste, últimamente me estás hablando como golpeadito, últimamente como que no me está gustando como la manera como me estás expresando las cosas? O por el contrario, eres tú mujer o eres tú varón de aquellos que aunque sabe que hay algo que no está haciendo tu cónyuge correctamente, tú prefieres. Eso es una señal de que la comunicación o el muro de la comunicación se está desmoronando. Si usted tiene esa tendencia a guardarse las cosas más bien, en lugar de tener la libertad de hablarlas, de sacarlas, de decirlas. Y de pronto si lo estás haciendo es porque tú dices, pero es que ¿para qué hago eso? Para tener más problemas. He tratado de hacerlo y el otro o la otra de una vez empieza a justificarse. Nunca acepta razones, siempre se justifica. Entonces, ¿para qué? Ahí hay un problema de comunicación. Porque es que, hermanos, la comunicación efectiva en familia, en pareja, tiene que ser precisamente más que un hola, más que unos buenos días o buenas noches. Es precisamente tomarse el tiempo para escuchar. Esa es una de las bases fundamentales de la comunicación saludable. Ser capaz
de escuchar al otro. Ser buen oidor. Amén. Ese fue uno de las primeras buenas obras que estuvimos estudiando este año. Un vaso para honra es un buen oidor. Proverbios 18:13. Mira qué hermoso. Proverbios 18:13. Al que responde sin haber escuchado, la palabra le es fatuidad y vergüenza. Y esto se da mucho en la vida matrimonial. Esto se da mucho en la relación de los padres con los hijos. Los padres somos expertos para, tan pronto detectamos algo que nuestros hijos nos quieren decir, nuestro chip está programado es para corrección. Y a veces limitamos nuestra relación de padres hacia nuestros hijos, la limitamos solamente a esa función, a corregir. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque ahí fue donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Yo he tenido experiencias, hermanos, donde Dios me ha frenado con mis hijos. Y he sentido la mano de Dios diciéndome: un momento. Así como decimos en San Gil, párela. Frénese. Porque es como si el Espíritu Santo me estuviera diciendo: con esa actitud estás tratando de llevar a tu hijo a un estado de exasperación. ¿Sabe qué es exasperar? ¿Qué es exasperar? Agotarlo mentalmente. Ese es realmente el significado de exasperar. Agotar mentalmente a alguien. Y a veces somos así con los hijos. Y nos creemos supremamente comunicativos con ellos. Pero yo le saco tiempo para hablar con mis hijos. ¿Sí? Cuando le saca tiempo para hablar con tus hijos, ¿realmente los oyes, los escuchas? ¿O eres tú quien toma, se parece un monólogo? Toma la vocería y todo el tiempo y claro, usted todo el tiempo hablando de su experiencia. Es que, hijo, yo ya pasé por ahí, hijo, yo ya pasé por ahí. Y esto funciona así, 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 así. No, eso no se debe hacer así. Eso es una comunicación que para nada logra tocar el corazón del otro. La verdadera comunicación, tanto en la pareja como en la parte con los hijos, es la que se logra manejar con los oídos. Vamos a escuchar el corazón del otro. Amén. Y lo triste, hermanos, es que cuando no sabemos manejar la comunicación en el otro, terminamos haciendo sentir a ese otro marginado, ignorado. Y resulta que todas las personas que viven bajo nuestro techo deben ser valoradas. Amén. Todas las personas. Desde el que tenga más responsabilidades al que tenga casi poquitas responsabilidades, todos tienen que ser valorados. Tienen que ser escuchados. Tenemos que estar dispuestos a escuchar a todos. Yo he tenido experiencias con Hanna Sofía, una mujercita tremenda, una bendición. Así en esos momentos donde estamos así como midiendo fuerzas verbales. Me dice: escúchame, papá, escúchame. Así me levanta la mano y me dice: escúchame, papá. Y a la mamá también le ha hecho esas. Y uno no, uno lo que quiere es soltar lo que tiene ahí en el corazón, ¿no? Ella es la que tiene que escucharme, ¿no es que yo soy el papá? Ella no: papá, escúchame, escúchame. Y a veces cuando está bien enojada lo dice llorando. Y eso ha tocado mi corazón, porque de verdad, cuántas veces uno de adulto se le olvida que ellos son niños, ¿cierto? Y uno, como ya ha vivido ciertos años, ya voy a vivir casi 19.600 días, perdón, 14.600 días, son 40 años. Como ya he vivido casi 14.600 días, entonces ya le llevo un poquito de ventaja a mi hija, entonces ella es la que tiene que escucharme, ¿sí? Ella que tiene para enseñarme.
Ese es el pensamiento, ¿cierto? Que inconscientemente manejamos los padres. Pero sabe, hermanos, cuántas veces Dios ha querido hablarnos con un niño. Amén. De hecho, en el Evangelio de Judas, ese evangelio falso, ¿se lo han escuchado? El Evangelio de Judas. Ahí hay una historia donde dicen que Jesús se presentaba de tiempo en tiempo para hablarle a los discípulos en forma de un niño. Todos sabemos que eso no es cierto. Pero lo toman obviamente de lo que hizo Jesús, que sí fue cierto, cuando estaban disputando quién era el más grande y qué tal, y el Señor entonces cogió a un niño y lo puso enfrente de ellos y dijo, el que no sea como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Pero hay un valor ahí intrínseco muy interesante. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor ha querido comunicarnos cosas a través de nuestros hijos? Pero nosotros no queremos escuchar. No queremos escuchar. No queremos escuchar. Y yo he tenido experiencias, hermanos, donde he querido que mi hija o mi hijo se comporte de X o Y manera, porque es que eso es lo que ya tengo yo aquí, ¿sí? Es que ella debe comportarse de esta manera, y entonces si no lo hace empiezo a subir la voz y empiezo entonces a ponerme un poquito como alterado, ¿sí? Y ahí viene entonces el toque de Dios. Cambie la estrategia. Porque me he dado cuenta que entre más me elevo mi actuar hacia ella o hacia él, como que ellos más se resisten. Y cuando bajo la guardia y cuando empiezo a buscar nuevamente la comunicación, es decir, bueno, mami, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, hijo, ¿qué es lo que te sucede? ¿Por qué estás llorando? Y en lugar de estar regañando, empiezo a bajarme al nivel de ellos y empiezo a tratar de conocer su corazoncito, ¿por qué está actuando de esa manera? Es increíble, hermanos, increíble cómo ellos bajan la guardia, ¿sí? Y entonces dice Hannah, papi, dame un abrazo, necesito un beso. Y ya queda uno ahí. En ese momento le sucede a uno. ¿Cuántos han visto la película de Hombres de Negro? Esa era de nuestra época, ¿no? Los viejitos. Cuando uno que no debería mirar los extraterrestres, venía el equipo de Hombres de Negro y ¿qué hacían? Lo flashaba. ¿Y qué pasaba? Eso me sucede cuando Hannah o cuando Samuel logran tener la oportunidad de comunicar algo que yo no había querido escuchar. ¿Cuántas cosas nuestros hijos han querido comunicarnos y nosotros no hemos querido escucharlos a ellos? Hermanos, muchas cosas que en estos momentos están críticas entre la relación de papá con mamá, o más bien de los padres con los hijos, mejorarían si decidiéramos pasar más tiempo para escucharlos. Amén. Así que, hermanos, para tener una buena comunicación en nuestra familia necesitamos algunos elementos importantes. Hablar, pero también escuchar. Tener buena actitud. Cuidado con el tono de la voz. El tono de la voz. El lenguaje corporal. Mira, hermanos, es tan bonito cuando hay comunicación, tanto en la pareja como con los hijos. Es muy bonito porque fácilmente uno puede decirle al otro lo que no se está haciendo bien y uno lo recibe no como una amenaza, sino como algo que lo edifica. ¿Sí? Mi esposa me decía hoy, precisamente, después de que nos bajamos del carro, de hacer una vuelta y todo, me mira con esos ojos de ternura que cuando ya me mira de esa manera y me va a decir algo. Y por dentro está la lucha. ¿Qué hago? ¿Me hago el fuerte o me dejo derretir? Y como lo que me cautivaron fueron los ojos, entonces me derrite. Me dice, amor, no me está gustando últimamente cómo me hablas cuando estamos dentro del carro. Es que como yo manejo moto, ¿sí? Entonces yo trato de decirle, amor, esto lo estás haciendo mal. ¿Sí? Y yo sin saber manejar carro, lo peor. Yo estoy enfocado es en orientarle y todo, pero no sé decírselo. Pero yo honestamente no me he dado cuenta. ¿Sí? Yo pensé que estaba haciendo todo bien. Excelente maestro. Cuando hoy me dice y me sacó la lista o el pliego ahí de petición, dije,
Qué pésimo maestro soy. ¿Sí? Me dijo, todo lo que me dices es muy cierto, mi amor, pero la manera como me lo estás diciendo no me hace sentir bien, me bloquea más. Y eso me confrontó y estuve toda la tarde pensando en eso y dije, sí, es cierto, voy a cambiar, ¿sí? Voy a cambiar. Eso sí me dijo, ahora no es que por esto no me vuelvas a corregir, ¿sí? Necesito tus consejos y bueno. Entonces, ahí donde viene la oportunidad de uno crecer. ¿Para qué Dios nos dio la facultad de comunicarnos? ¿No es para eso? ¿Para que crezcamos? Pero el diablo no quiere que crezcamos en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, como no quiere que crezcamos, él quiere anular, él quiere bloquear nuestra capacidad de comunicación. Ahora, como es imposible vivir en la misma casa sin hablarnos nunca, entonces el diablo dice, pues entonces por lo menos voy a llevar el nivel de comunicación a que sea muy superficial. Y entonces ahí es donde la mayoría de las parejas podemos estar conviviendo hace mucho tiempo, en un nivel de comunicación temático. Donde escasamente nos dirigimos la palabra es por las responsabilidades que tenemos en el negocio del matrimonio, entre comillas. Como tenemos hijos, entonces nos dirigimos la palabra es para mirar cómo vamos a hacer con tal cosa, con tal situación, con tal responsabilidad. Pero pasan, hermanos, años y no exploramos el corazón del otro. Nos da temor, nos da pánico, porque de pronto si yo quiero entrar en el terreno de ella, ella va a querer entrar en el mío. Y resulta que hay una brecha enorme que no se ha querido cerrar. ¿Cuál era el peligro de las brechas? Por ejemplo, en el contexto de lo que estaba sucediendo allí en el tiempo de Nehemías, que tenían que cerrar las brechas lo antes posible, porque las brechas podían tener hasta 50 centímetros, hasta 1 metro, ¿sí? Y por ahí fácilmente podía entrar, ¿qué? El enemigo. O sea que las personas que fueron puestas en las brechas mientras se cerraban, tenían que estar dispuestas ¿a qué? A morir. Y hermanos, hay brechas en nuestra familia, especialmente en el tema de la comunicación, que todavía están abiertas y que no las hemos cerrado porque no hemos estado dispuestos a morir. El soldado se colocaba ahí en medio de la brecha, él se metía dentro de la brecha. Él no se quedaba por ahí mirando a ver, no, él se metía dentro de la brecha y ahí estaba listo. Si alguien quería entrar, miraba a ver qué tenía que hacer. Estaba dispuesto a dar su vida. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida para cerrar esta brecha? ¿Cuántas veces usted lo ha intentado? Pero en el primer conflicto usted se rindió, se salió de la brecha. Dice, no, pues entonces dejemos ahí la brecha para que el enemigo siga haciendo de la suya. No, métase a la brecha. Ciérrela usted mismo. Cierre esa brecha para que el muro de la comunicación se fortalezca. Segunda brecha. Segundo muro, perdón, que tenemos que fortalecer y construir. El muro de la relación matrimonial. 1 Corintios 7, 32 al 34. Primera a los Corintios 7, 32 al 34. Dice, quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa por las cosas del Señor para ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Lastimosamente, lo que están enseñando estos versículos, mis hermanos, es lo primero que estamos descuidando. Estoy refiriéndome en estos momentos a los casados, ¿sí? Tenemos una tarea y es que si estamos casados, Dios nos exige dedicarnos a la persona amada. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro.
Dígalo con certeza. Ahora, si usted es soltero, conságrese completamente al Señor. Pero si usted tiene su pareja, tiene una responsabilidad de no descuidar esa relación, porque esa relación tiene un valor delante del Señor. Muchas veces, hermanos, procuramos agradar a los demás, agradar a las demás personas, pero lo que hacemos es descuidar a nuestro cónyuge. Así que aquí es muy importante y es muy válido motivarte, amada pareja, para que apartes tiempo. Saca tiempo para estar con tu pareja. Dedica tiempo. Hay que sacar tiempo, hay que sacar dinero, hay que sacar espacio para poder. Mire, yo he conocido casos de parejas que porque llegaron los niños y todo, entonces esa es la disculpa, ¿sí? No, es que no podemos descuidar a los niños, es que no podemos dejarlos solos. De una u otra manera hay que seguir sacando tiempo para la pareja, porque si no se descuida y vienen los problemas. Empiezan a meterse en las pequeñas zorras y ellas son las que echan a perder el viñedo. Así que un mensaje para las esposas: no descuiden a sus esposos. Y un mensaje para los esposos: amen a sus esposas. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Tito que le diga a las señoras de la iglesia. Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Se me perdió Tito. Tito capítulo 2, versículos 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Aquí no está hablando de las hermanitas más viejitas. Se está hablando a las mujeres que tienen un liderazgo. Amén. Dice, sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien. Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En otras palabras, hay que enseñarlas a que se consagren también a la relación. A la relación es fundamental. Yo no puedo decir como casado que estoy muy bien con Dios cuando estoy descuidando a mi esposa. Eso no es buen testimonio. Para nada. Y de hecho ustedes no verían bien eso, ¿cierto? ¿Qué tal yo aquí desde el altar decirle, hermano, yo soy un súper enamorado de Dios, Él es mi vida, Él es mi todo? Y ustedes saben, o sabiendo, que soy un descuidado, que tengo a mi esposa por allá relegada. Eso no es buen testimonio, porque resulta que mi relación con mi esposa es una tipología y es un símbolo de mi relación con el Señor, ¿sí? Y lo mismo ella conmigo. No le queda bien decir que está súper consagrada a Dios, pero me tiene descuidado. Y esto a veces, hermanos, no es bien entendido en el cuerpo de Cristo. Pero la verdadera espiritualidad es la que se ejerce con los pies en la tierra. Amén. No esa que es mística. La verdadera espiritualidad se demuestra en la manera como administro mi hogar, en la manera como me relaciono con mi cónyuge. Yo no puedo pretender tener autoridad espiritual para administrar el rebaño del Señor si no tengo la autoridad moral ejecutada en mi casa. Eso es fundamental. Tiene que haber una coherencia. Y de hecho, el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos ese iba a ser el gran problema. Que muchos de los que se iban a colocar al frente del rebaño del Señor iban a ser personas amadores de sí mismos, no amadores de su pareja, ¿sí? Sino amadores de sí mismos. Y la gente tendría comezón de oír, y como esos amadores de sí mismos van a hablar es de sus lascivias y de sus concupiscencias, la gente va a querer escuchar eso. Y ese es el cuidado que hay que tener. Así que parejas, no descuidemos
ninguna de las áreas de nuestra relación. Es tiempo ya de que saques un tiempo con tu pareja y la lleves a un sitio, la sorprendas y le diga, hablemos, ¿sí? Conversemos. Sea capaz de recibir con buen corazón la honestidad de su pareja. Déjese decir, ¿sí?, las cosas que con sinceridad su pareja le quiere decir. Y oiga lo que su corazón le está diciendo. Oiga lo que su corazón le está diciendo. Porque por eso es que pasan los divorcios, hermanos. Porque no quisimos oír los gritos de nuestro cónyuge que por tantos años se estuvieron expresando. Porque estuvimos enfocados fue en nosotros, enfocados en nuestra necesidad. Un matrimonio funciona cuando vivimos enfocados en suplir las necesidades del otro. Ahí está la clave. No es lo más importante del matrimonio, o sea, no es el propósito más importante, pero es importante. Vivir para dejarme usar por Dios y suplir necesidades del cónyuge. Vivir para el otro. Entonces, no me quiero quedar aquí mucho porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos al tercer muro. El tercer muro es el muro de la honra a nuestros padres que ya son ancianos. Este es otro muro muy importante que tenemos que restaurar. Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Ay, hermanos, los casos que uno conoce y los casos que uno sabe y escucha. Hijos deshonrosos, hijos que están deshonrando a sus padres. Ahora que soy padre, es que me he dado cuenta del sacrificio tan enorme que mis padres hicieron por mí cuando yo era niño. Yo de niño, hermanos, di bastante que hacer. A mí me daba, duré un buen tiempo, unos buenos años, mi mamá debe recordar cuántos años, yo duré varios años donde a mí me daba un calambre en la rodilla, en toda la rodilla. Era un calambre donde yo no podía ni tener el pie bien derecho, ni tampoco podía doblarlo. Entonces, imagínense, era algo terrible. Y a veces me duraba medio día el calambre. Y yo recuerdo muy bien que a veces me daba el calambre en la mañana o a veces me daba en la madrugada. Noches enteras. Recuerdo a mi papá, recuerdo a mi mamá ungiéndome con aceite, orando, mirando a ver qué me daban, acompañándome en mi dolor. Y ahora que he vivido esta experiencia de estos casi 6 añitos donde no ha sido fácil pasar una noche derechito, durmiendo, extraño esas noches, ya estoy otra vez teniendo esa oportunidad, pero fueron más o menos 5 o 6 añitos, hermanos, siempre añorando y deseando volver a dormir como antes, ¿no? Como de recién casado. Por eso si está recién casado, aprovecha, hermano. Aproveche, Michael y Raquel. Y ahora que soy padre me doy cuenta que realmente ellos pagaron un precio increíble por ser hoy en día lo que soy. Hermanos, y es triste que crecemos los hijos y nos enfocamos en nuestro proyecto de vida, nos enfocamos en hacer plata, nos enfocamos en tener nuestras cosas. Y a algunos hasta nos duele honrar a los padres. Cuando ya a la edad en que usted, hijo, tiene la capacidad de producir en la vida, su responsabilidad de honra tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con eso.
Eso sí voy a ser muy claro, no es obligación, pero sí debería ser un privilegio para cada uno de los hijos. Cada vez que uno puede sembrar en papá y mamá, pero eso sí, cada vez que lo haga, hágalo con amor. Porque es que mire, yo he descubierto algo en la cultura que hemos heredado de la religión tradicional. Hay hijos que piensan que a lo que hay que darle a los papás es limosna. Y la cultura tradicionalista religiosa nos ha enseñado que la limosna se da casi sin mirar a la persona, ¿sí? Y eso por ahí de lo peorcito. Y se lanza así. Eso es dar limosna, con menosprecio. Y a veces los padres, los hijos, lo que hacemos con los padres es hacerlos sentir que lo que les estamos dando es una limosna. Mira, hasta en la cultura judía el Señor tuvo que corregir eso de los fariseos. Los fariseos habían llegado a un punto donde eran tan sinvergüenzas, ¿sí? Que había algo que ellos querían tomar del pueblo y decían, no, esto ustedes no se lo pueden dar a sus padres porque esto es corbán. ¿Qué es corbán? Esto es dedicado para Dios, ¿sí? Y ellos mismos se encargaron de generar una cultura en los hijos, ¿sí? Donde decían prácticamente, ay papá, mire, yo tenía muchas ganas de bendecirlo a usted con este negocio, pero es que la verdad, esto es corbán. Esto es para Dios. Y claro, a los fariseos, hay en cuenta como decir el pastor, ¿no? Que llegue uno de ustedes y diga esto, pastor, necesito un consejo suyo. Esto, pues, yo he sentido en mi corazón dárselo a mi papá, pero también siento la necesidad de traerlo a la iglesia. ¿El pastor qué le diría? Eso sucedía con los fariseos. No, primeramente está la obra del Señor. ¿Sí? Dios me revela que esto es corbán. ¿Y el papá y la mamá qué? ¿Sí? Ahora, ojo que no estoy hablando del diezmo. Me dice que ahora todos los diezmos dejen de ser corbán. Es diferente. Ahora, estoy refiriéndome, hermanos, es la tarea y la responsabilidad que tenemos nosotros de edificar este muro. ¿Sí? Hermano, mire, yo sé que hay muchos padres mayores que no lo han dicho a sus hijos, pero ellos quisieran gritárselo a sus hijos y decirles, por favor, cuando sea anciano, cuando ya alguien tenga que cogerme la mano, por favor, no me abandone. Por favor, no me vaya a llevar por allá a un asilo. ¿Sí? Y hay padres que están temiendo eso. Hay padres que están teniendo ese temor. Y aún dentro del cuerpo de Cristo, que es lo más triste, que tienen el conocimiento de Dios. Que Dios nos guarde, mis hermanos. Y por el contrario, que podamos ser personas honrosas. Le voy a dar un versículo para sostenerle esto que le estoy diciendo. 1 Timoteo 5:4. 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, mira, aquí incluye hasta los nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Subráyalo, hermano, por favor. Y usted, amado papá, aproveche y téngalo ahí. Mándelo colocar ahí en la sala. Y mire que el mandamiento no solamente va para los hijos, sino para ¿quiénes? Para los nietos. Los nietos, hay que cuidar también de los abuelitos. A los nietos el Señor nos delega también esa tarea de ser responsables con nuestros abuelitos. Hoy eres hijo, mañana serás papá, pasado mañana serás abuelo. Y de pronto, si el Señor te da la gracia, podrá llegar a ser bisabuelo. Entonces,
Recuerda que todos vamos para allá. Todos vamos para allá. El llanto que tú le provoques hoy a tu padre puede ser el llanto que tu hijo te pueda provocar mañana. Que tu hijo le pueda provocar mañana. Siguiente muro. Otro muro, hermanos, y que pareciera que no tuviera que ver con la familia, pero sí lo es. Y es el muro de nuestra salud. Ese muro también está descuidado. En el libro de Eclesiastés encontramos varios versículos que nos hablan de un concepto hebreo. Bueno, voy a explicarles 3 conceptos. Aquí lo dije una vez. Et, que en hebreo significa momento o instante. Samiak, que significa porción. Y Yitron, que significa disfrute. ¿Listo? ¿Por qué les digo estos 3 conceptos? Porque la vida está hecha prácticamente de ets, es decir, de momentos. Y el Señor quiere que nosotros podamos a esos samiak, es decir, a esas porciones que nos da Dios a través de esos momentos, Dios quiere que a esas porciones nosotros le saquemos el disfrute. Amén. Pero hermanos, la ley fundamental para nosotros poder disfrutar la vida es administrar la salud. Sin salud es difícil disfrutar de la vida. Entonces, este elemento también es fundamental. Si no cuidamos nuestra salud, pues obviamente cuando nos enfermemos, lo demás también se derrumba, ¿sí? La enfermedad puede ser una gran limitación para el disfrute de la vida. Es tan importante la salud, mis hermanos, que como dijo una vez alguien, es más feliz un mendigo sano que un rey enfermo, ¿cierto? La salud es fundamental. Solo cuando usted se enferma es que empieza a darse cuenta cuán valiosa es la salud. Y aquí yo quiero llamar la atención, mi hermano. ¿Cómo estás administrando tu salud? ¿Sí? La salud también forma parte de nuestra vida espiritual. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es una morada en la que Dios decidió habitar. Es tan, pero tan santa que la Biblia dice que nuestro cuerpo se ha convertido en el lugar santísimo, donde Dios ha decidido habitar. Naos es la palabra que se utiliza en griego para referirse a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Es el naos de Dios, el lugar santísimo. Dios ha decidido habitar en este lugar santísimo. Si mi cuerpo para Dios es el lugar santísimo, ¿cómo debo entonces considerarlo yo mismo? ¿Cómo debo considerarlo? Dios me va a pedir cuentas también de cómo administro mi cuerpo, ¿verdad? Ahora, hermanos, un principio que lo he aprendido y se lo he comunicado a varias personas, es mejor darle descanso al cuerpo debidamente y no que el cuerpo nos pida descanso forzadamente. ¿Sí? Cuando le damos descanso al cuerpo, el cuerpo es agradecido. ¿Sí? Y fácilmente se recupera y fácilmente retoma su energía. Pero no le dé el descanso que Dios preestableció. Cada cuánto debemos darle un descanso, una desconexión total de la rutina al cuerpo. Cada 7 días. Amén. Ese es el principio. 1 de 7 días. Entonces, aquí es muy importante que nosotros, hermanos, revisemos cómo está nuestra salud. ¿Cómo está nuestra salud? Porque esto también tiene que ver con madurez espiritual. Y yo he tenido experiencias, hermanos, donde he tenido que pedirle perdón a Dios. He tenido experiencias donde no he sido buen administrador de mi cuerpo. No le he dado el descanso que debería darle. Y tengo que decirlo con vergüenza.
Invertí una platica para ir con mi familia a conocer la isla de San Andrés, que dicen que es tan bonita y a mí no me pareció tan bonita, pero la razón fue porque no fui a conocerla. Llegamos el lunes y el martes me enfermé y la enfermedad me duró hasta el jueves en la noche y el viernes teníamos que devolvernos. Y entendí. Entonces, forzando esta máquina más de lo que debería trabajar, y ahí sí voy a descansar. Sí, claro, el cuerpo dijo sí, va a descansar. Y me obligó a descansar. Y eso, el Señor me confrontó. Porque honestamente perdí la plata. Ahí la que aprovechó fue mi suegra, gracias a Dios. Pero hermanos, esto tiene que también ser un muro que tenemos que edificar, nuestra salud. Los chequeos médicos, hermanos. Yo ya voy a entrar a los años 40 y ya saben los hombres lo que pasa en los años 40, ¿no? Ay, Dios mío, Señor. Yo llevo 20 años pidiéndole al Señor que cuando lleguen los 40, que ya la ciencia haya avanzado tanto para que ese examen sea diferente. Aleluya. ¿Entendieron el mensaje? Pero parece ser que la ciencia no ha avanzado mucho por ahí. Oye, y encontré algo en un libro deuterocanónico, Eclesiástico capítulo 38. Este es un libro deuterocanónico, ¿no? De un segundo canon. Sin embargo, revela la sabiduría del pueblo de Israel. Mire lo que piensa el israelita. Respeta al médico por sus servicios, pues también a él lo instituyó Dios. El médico recibe de Dios su ciencia y del rey recibe su sustento. Gracias a sus conocimientos, el médico goza de prestigio y puede presentarse ante los nobles. Dios hace que la tierra produzca sustancias medicinales y el hombre inteligente no debe despreciarlas. Dios endulzó el agua con un tronco para mostrar a todos su poder. Él dio la inteligencia a los hombres para que lo alaben por sus obras poderosas. Con esas sustancias el médico calma los dolores y el boticario prepara sus remedios. Así no desaparecen los seres creados por Dios, ni falta a los hombres la salud. Hijo mío, cuando estés enfermo no seas impaciente. Mire lo que dice, me gusta el orden que maneja. Pídele a Dios y Él te dará la salud. O sea, no desecha la sanidad divina. Amén. Pídele a Dios y Él te dará la salud. Pero mire también otra manera en la que probablemente podemos sanar una dolencia, sanar una enfermedad. Huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado, porque hay enfermedades que vienen como producto del pecado. Ofrece a Dios sacrificios agradables, no para comprar una sanidad, sino obviamente para ponerte a cuentas con Dios. Ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos, pero llama también al médico. Viene la otra opción. No lo rechaces, pues también a él lo necesitas. Hay momentos en que el éxito depende de él y él también se encomienda a Dios para poder acertar en el diagnóstico y aplicar los remedios eficaces. Así que un hombre peca contra su creador cuando se niega a que el médico lo trate. ¿Sí? Sabio. O sea que no satanicemos la medicina. Sí, porque hay algunos pastores que dicen que eso es del diablo y sí. Sí. Y hermanos, yo tengo que también, pues, aquí con todo respeto voy a hablar de mi papá, pero esa fue una experiencia que tuvimos, ¿sí? Y mi papá, la experiencia que tuvo en parte fue también a ver, ¿cómo sería la palabra? Sí, o sea, no logró diferenciar, ¿sí? No logró diferenciar lo uno de lo otro, ¿sí? No logró diferenciar la fe de la imprudencia, ¿sí? Y esto fue una lección para todos nosotros. Entonces,
Y si, por ejemplo, sufrió lo que sufrió y tampoco se hubiera dejado llevar al médico, pues yo sé que Dios puede sanarlo, amén. Pero si Dios decidiera otra cosa, en este caso decidiera usar un médico, pues Él lo hace, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces de pronto confundimos las cosas y necesitamos también tener la sabiduría del Señor, ¿sí? Y yo sigo creyendo que Dios es sanador y yo he visto milagros de sanidad, porque Dios también sigue sanando igual que lo hizo hace 2000 años. Pero también, hermanos, hay que ser prudentes, ¿sí? Hay que ser prudentes. Conozco de un pastor muy querido que también por su imprudencia y quedó con unas secuelas por no ir a tiempo a un chequeo médico. Entonces, los chequeos médicos también forman parte, hermanos, de esta sabiduría para poder sacar adelante este muro. Aliméntese sanamente, descanse lo suficiente, cuídese del sedentarismo, trate de hacer ejercicio más seguido, pero también, hermano, cuide su interior, no permita amarguras, guarde su corazón de rencores, de resentimientos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él. Aún, hermano, cuando llegue la enfermedad, ojo con esto, cuando llegue la enfermedad a tu vida, enfréntala con un buen ánimo, con una buena actitud. Ten confianza en el poder del Señor, ten confianza en la obra de Jesucristo, pero también ten confianza que Dios puede utilizar la medicina. Proverbios 18:14 nos dice claramente que una persona que tiene buen ánimo fácilmente puede superar su enfermedad, pero una persona enferma con un ánimo decaído, ¿quién lo saca de ahí? Proverbios 18:14. El ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad, pero ¿quién sostendrá a un ánimo angustiado? Entonces, hay que tener mucha sabiduría con respecto a esto. Recuerda que nuestro deber es confiar en que el Señor es nuestro médico, amén, y que Él es nuestro sanador. Pero también Dios puede utilizar la ciencia médica. Y por último, mis hermanos, el quinto muro descuidado es el muro de la salvación de nuestra familia. El muro de la salvación de nuestra familia. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 32. Hay algo bien interesante, una historia que usted y yo conocemos. Hechos 16, 30 al 32 dice: los sacó y les dijo, hablando del carcelero, sacó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Qué lindo. Qué lindo que no solamente él fue salvo, sino también toda su casa. Hermanos, generalmente lo que notamos en este versículo siempre es la promesa de salvación de nuestra familia. Pero lo que casi no notamos es que, mire que el carcelero tuvo una intención, como una premeditación, una vez él tuvo el encuentro con Dios. Él dijo, me voy a llevar ahora a estos dos a mi casa y allá les voy a curar las heridas. Pero el verdadero objetivo, ¿cuál era? Que Pablo y Silas le predicaran el evangelio a su familia. Qué hermoso, ¿cierto? O sea, él no fue egoísta, no pensó solamente en sí, sino que pensó también en toda su familia. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cómo está ese muro? El muro de la salvación de tu familia. ¿Ya te rendiste con respecto a orar y hablarle a los tuyos? ¿Le has hablado de verdad? Así, has sido consciente y has organizado un momento para ir y hablarle de la palabra de Dios como debe ser. ¿O te has quedado solamente con, no, estoy orando por ellos? No, sí, yo le estoy pidiendo al Señor que los salve. Tienes que procurar una estrategia donde puedas filtrar el mensaje de la palabra. Si tú no puedes, pídele a Dios que utilice a una persona, que utilice un pastor, que utilice un amigo suyo convertido.
Mire, eso fue lo que hizo el pastor Lorenzo. Una vez él tuvo esa experiencia con Dios, bajó a San Gil, se encontró con la primera iglesia cristiana que fue la Cuadrangular y ahí ya comenzó el idilio espiritual de él. Pero una vez él ya empezó a entender las cosas de Dios, le solicitó al pastor allí que subiera a la finca. Le dijo, pastor, necesito que vaya a mi casa. Y así fue. En su momento el pastor fue y después le dijo, pastor, yo necesito que ahora se empiecen a predicar aquí o a hacer cultos aquí en la casa de mi papá. Y en poco tiempo la casa de mis abuelos se convirtieron en una iglesia prácticamente. Y se llegaron a reunir hasta 300 personas, ¿sí? E iban a escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque hubo una persona que no solamente quería ser salva a él, sino toda su casa, toda su familia. Mi tío Lorenzo tuvo el privilegio de que su abuela o bisabuela, Bernarda, unos días antes de morir, recibiera a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y los últimos días ella ya le decía que le leyera la Biblia, ¿sí? Y era su nieto consentido y entonces bisnieto. Y él le habló del Evangelio y en los últimos días él le logró filtrar el mensaje de la palabra. Y así ha sido prácticamente con todas las personas de la familia. Hemos tenido la oportunidad de hablarles la palabra. Hay unos que están renuentes, pero ya nuestra conciencia está tranquila porque ellos ya saben. Porque algunos de ellos decidieron, ¿sabe qué? Ustedes con su religión y nosotros con la mía. Pero ya tienen la palabra. Amén. Y ya les he explicado a ustedes, mis hermanos. Ellos, orar por ellos y que Dios tenga misericordia. Si usted ya cumplió, siga clamando y que yo sé que el Señor va a cumplir esa palabra. Pero si abiertamente ellos ya rechazan, usted ya no es culpable. Como atalaya usted ya cumplió con su misión. Amén. Pero si todavía usted no, usted hermano, le estoy diciendo otra persona, usted si todavía no ha tenido el valor y la decisión para hablarle la palabra, ¿qué está esperando? Hay que hablarle la palabra a los seres queridos. Para que después, si ellos no se arrepienten, que ojalá no sea así, sino que se arrepientan, pero si no se llegan a arrepentir, cuando estén en el otro lado, que te van a recordar a ti por la eternidad, no te maldigan, sino que por el contrario puedan decir, mire, la culpa fue mía porque él sí me lo dijo, él sí me habló, él siempre me estuvo confrontando con mi vida pecaminosa. Pero a veces, hermanos, esto como que ha venido perdiéndose. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque portamos el mensaje de salvación. Y es una realidad, mi hermano, que cada persona tiene que tomar su propia decisión, eso es cierto, en cuanto a la salvación, pero nuestra responsabilidad debe ser predicar la palabra del Señor. Y para terminar, mis hermanos, mirando estos muros descuidados en la familia, el muro de la comunicación entre los familiares, el muro de nuestra relación matrimonial, el muro de la honra a nuestros padres ancianos, el muro de nuestra salud y el muro de la salvación de nuestra familia, el Señor nos ordena, como dice Nehemías capítulo 7, versículo 1, ¿qué pasó una vez construyeron estos muros? Nehemías capítulo 7, versículo 1. Después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Yo saco aquí una aplicación y es que una vez edifiquemos esos muros, tenemos que mantenernos como porteros, como cantores y como levitas. Es decir, tenemos que mantenernos en nuestro trabajo de vigilantes, de adoradores y de servidores. Amén. Esa es nuestra tarea triple con respecto a nuestra familia. Tenemos que ser porteros, cantores y levitas. Porteros, cantores y levitas. Esa es nuestra tarea. Y yo quiero terminar en esta noche cumpliendo esta tarea, mis hermanos. Vamos a terminar orando por nuestras familias,
y vamos a cumplir nuestra tarea como porteros, como cantores y como levitas.